Vamos con otro tema. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado citó al canciller Alberto Van Klaveren y al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, tras la polémica que se ha generado por este proyecto de cable submarino a China y que ha derivado en retiro de visas a 3 funcionarios del gobierno por parte de Estados Unidos. Vamos a estar conversando sobre este tema. Parece que ya estamos con el senador José Miguel Insulza. Senador, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, don Andrés? Qué gusto saludar. Nicolás, pero no se preocupe. Nicolás, entonces Somos vial igual, da lo mismo. Oiga, senador, primero que todo, ¿qué le parece en esto, en la introducción a esta conversación, a esta entrevista, que sean citados el canciller y el ministro Muñoz, no solamente a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, porque anteriormente ya se ha hecho una citación a la Comisión de Relaciones Exteriores, pero de la Cámara de Diputados? Mira, a mí me parece muy bien que vengan al Senado, que nos expliquen, porque en realidad yo también tengo todavía sé si estaba vigente el acuerdo o no estaba vigente el acuerdo, porque se ha hablado del decreto que se dictó, de que el decreto no se dictó, incluso hay un desmentido bastante fuerte de la fuerza del ejército sobre alguna otra cosa parecida. Entonces, ojalá nos cuenten la historia completa, ¿no? No es más lo que yo quiero saber la historia completa, porque yo creo sinceramente que este es un incidente que no debió producirse. Ya. Este incidente no debió producirse ¿No y debió fue, yo producirse creo, por qué? ¿Por qué? ¿O podría Mire, porque en por eso realidad podría haberse evitado, estaba entiendo muy en sus palabras? claro que cualquier documento que se firmara para empezar a algo o no empezar a algo, era algo que iba a tener que gestionar el próximo gobierno. Entonces yo no sé por qué razón no fue posible postergar esto para el próximo gobierno, porque igual todos sabemos perfectamente que el señor Kass va a terminar el destino de ese cable subterráneo, probablemente consultando, conversando, pero no creo que, yo tengo la impresión de que, bueno, las cosas que han dicho que no lo van a ¿Usted aceptar. cree que no va a perseverar, digamos? Como ya pasó en el gobierno del presidente Para Piñera. qué perseverar ahora si en pocos días más se va a saber que no se va a perseverar después? Ya. Y si en realidad, cosa que yo no creo, se trataba de crear algún amarre, yo no habría sido partidario de eso. Ya, ¿podría usted, cree, por los tiempos, digamos, que se han conocido, no van a conocer más en la comisión, haber habido una posibilidad de amarre, digamos? Claro, porque esto comienza hace harto años, era otro cable, pero la posibilidad de Chile ya existía. Pero lo que tiene que ver con los que se ha conocido por medios de prensa y conversaciones, desde noviembre hacia adelante. Usted dice eso se podría haber postergado porque ya en noviembre sabíamos o podíamos eventualmente ver que el gobierno ya iba a terminar, era obvio. Yo entiendo se trata de una empresa que va a construir el cable, no es que sea una asociación entre Chile y China, no No, era por el eso, ¿no? capital interno. Era una empresa que lo iba a hacer. Ahora, la gran pregunta sería iban a ser las obligaciones que iba a contraer Chile y cuánto dinero iba a tener que poner Chile. Si eso estaba ahí, naturalmente en ese caso creo que no debería estar en un decreto tampoco antes de empezar el gobierno, ¿no? Ujú. ¿Cómo ha visto usted, senador Insulza, en su experiencia también? Porque esto tiene de todo, tema comercial, político interno, diplomático, obviamente. ¿Cómo ha visto el manejo del gobierno en lo que se le ha criticado desde la oposición y el futuro gobierno también, en términos de que por lo bajo se ha omitido información, que se ha ido conociendo que este proyecto no estaba en pañales o sin pañales, digamos, sino que estaba ya en un proceso bastante más concreto? Yo creo que lo que puede haber un error es lo siguiente. Yo sé que hubo hace un par de años la idea de construir de hacer este cable, ¿no? Y posteriormente se reemplazó por el otro, por el que iba ahí por Australia, Australia. etcétera, ¿no? Ahora, entonces yo quiero saber si ese avanzó mucho, porque si ese había avanzado mucho, aunque ahora la empresa sea distinta, eso significaba que ya había estudios avanzados y otra serie de cosas. Pero si se estaba empezando recién, yo creo que no puede haber avanzado demasiado. Ujú, ujú. Eh, ha faltado Entonces el... yo no sé cuál es el involucramiento de la empresa anterior, ese es el punto. Sí, claro, 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 yo lo entiendo. Pero ha faltado desde el gobierno del presidente Boric entregar información o por lo menos partir Y con se ha una entregado versión más información un clara. poquito. Efectivamente, creo que la información no ha sido suficientemente clara y la vamos a conocer entonces ahora. Ya. Me voy un poquito atrás. ¿Cómo evalúa usted, exsecretario general de la OEA, aprovechando, canciller también, lo que fue la situación con respecto a la revocación de visa, la medida de la administración Trump con respecto a esto? Mire, yo quiero hacer bien, usted sabe que se habla mucho de la administración Trump, está bien,
porque es una sola administración. Sí, claro. Pero esta es una cosa que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha hecho una cantidad de veces, ¿no? Por ejemplo, alguien que había emitido, había hecho cosas, que había ayudado a organizar golpes de Estado o cosas por el estilo, o gente que había participado en su país en un golpe de Estado, de pronto quería entrar a Estados Unidos y le habían quitado la visa. Eso lo hace el Departamento lo ha hecho el Departamento de Estado muchas veces. Yo recuerdo, por ejemplo, para ser bien franco, cuando estábamos en la OEA lidiando con el golpe de Estado en Honduras, el año 2009, Ujú. que en un momento determinado el gobierno norteamericano, sin preguntar, le canceló la visa a una cantidad de empresarios hondureños que habían apoyado el golpe, porque Estados Unidos condenaba el golpe. Sí, claro. Así que no es primera vez que pasa. Ahora, naturalmente, también ocurrió hace unos meses atrás, fue un poquito absurdo y discutido en Costa Rica, no sé en qué habrá que terminado esto, que el presidente Arias hizo algunas declaraciones que no eran demasiado buenas para el presidente, sobre el presidente Trump, y le quitaron la visa, pues. Le quitaron la visa a un premio Nobel de la Paz con dos presidencias en su país, ¿no? Sí. Ahora, yo no sé si eso era arreglado o no, creo que estaban discutiéndolo, pero es una cosa que el Departamento de Estado está usando y no descarto que la hayan usado conscientemente, esta vez fundamentalmente, para atacar al gobierno de Chile. Sí. Ahora, eso desde la administración Trump. Le pido su opinión también con respecto a la reacción que tuvo el gobierno, el mismo presidente Boric, en términos de que aquí se habló y se conjugó a un ataque a la no voy a mis palabras, perdón, pero un ataque a la Sí, yo soberanía. comparto su opinión, porque si a mí me dicen lo que me dijo a mí, mire, ellos querían hacer este proyecto, querían hacer este cable, y por hacer este cable les quito la visa, eso es un atentado a la soberanía chilena, pues. Por cierto que sí, pues yo tengo derecho a hacer los cables que me dé la gana, o que me parezca, como país. Ya, Eso no puede ser. ya. Ahora, yo creo, francamente, que también el señor embajador, que no ha sido de los más criteriosos en esta materia, el señor embajador de Estados Unidos en Chile, ¿no? También podría haberse tranquilizado conversando con la próxima administración y preguntado si van a seguir adelante, pues. Ya. Y con eso le habría resuelto mucho problema, pues ya Claro, ahora se ahora queda la duda tranquilo. está si la duda está si estaba la posibilidad de acelerar lo que eran los procesos formales, digamos, de la construcción de este cable, porque de hecho también está la duda con respecto a que fueron 2 meses en los que ya se emitía un decreto desde el Ministerio de Transporte para proyectos que pueden tomar más tiempo, digamos. Mire, lo que yo sé es que efectivamente el señor embajador había hablado con varios funcionarios, probablemente ministros o otros funcionarios, que sobre este tema diciendo que a Estados Unidos no le gustaba que esto fuera a ocurrir. Yo eso lo sé. Ahora, si además de eso, pero si además de eso ya había un acuerdo claro, había un proceso terminado, naturalmente el señor embajador puede haber estado preocupado porque esto se iba a apresurar. Pero si efectivamente no había todavía un acuerdo, él no tenía absolutamente nada que meterse. Ujú. Pese a que ya había o se emitió un Pero es decreto que no, desde... esto tiene, ahora, y yo por qué hablo del Departamento de Estado, porque Sí, el que más ha insistido en esta cosa, en Estados Unidos, en esta cosa de que este es mi hemisferio, cosa que yo creo que para Estados Unidos es lo peor que puede haber, lo peor que pueden hacer, esto de que el hemisferio es mío y yo voy a defenderlo. Creo que ese es un gravísimo error de la política norteamericana. Porque entonces por ejemplo, Xi Jinping podría decir, este mar de la China es mío, pues, yo lo voy a defender. ya. ¿O por qué no Vladimir Putin decir este centro de Europa es mío, pues yo lo voy a defender? Ya, digamos, una pugna imperialista en ese sentido, como las de Exacto, antaño. entonces sí, si va a ser una pugna de superpotencias, la verdad que es muy peligroso eso. Eso no es admisible tampoco. Ujú. Eh, Senador Insulza, ¿qué posición, no le vamos a dar recomendaciones o consejos, digamos, al próximo presidente, pero claramente usted lo decía y es algo obvio, va a tener que definir acá? Y muchos dicen, quizás de una manera más bien simple, yo creo que no es tan simple, es Estados Unidos o China. Aquí yo creo que hay bastante más grises que blancos y negros, y también en lo que ha sido la política comercial internacional y también la política diplomática que ha tenido Chile durante tanto tiempo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo debería? Está complejo el Le tema. contesto con dos cifras. Primero, Estados Unidos es el segundo socio comercial de Chile en este momento y además es el primer inversionista en nuestro país.
Y no solamente en temas generales como cobre, como cosas por el estilo, sino que también es un lugar donde se trabajan algunos proyectos interesantes desde el punto de vista tecnológico, en materia de tierras raras y algunas otras cosas. Y hubo acá una secretaria del Tesoro que estuvo acá al final, poco antes de terminar el de gobierno del presidente Biden, precisamente para examinar esos temas. Entonces la relación es una relación que vale mucho. Por otro lado, no hay que olvidar que nosotros vendemos el 40% de las exportaciones chilenas van a China, o más o menos. Pero gran parte del 45 más comercio o menos. exterior chileno, bueno, algunos años más, algunos años menos. Me dicen que el tiempo de la pandemia llegó a ser la mitad, ¿no? Ahora, entonces, eso es una cosa que no se puede dejar de la noche a la mañana. Imagínense, los que andan llorando por los desequilibrios presupuestarios y todo lo demás, no se preocupan de que de repente pueden dejar de entrar una cantidad enorme de dinero al país, pues, y perjudicar una enorme cantidad de empresas del país. Entonces, nosotros no tenemos otra alternativa, no tenemos otra alternativa que entendernos con los dos. Ya, Esa es la realidad. Y yo creo que ahora, yo reconozco que entenderse con dos superpotencias no es fácil. para nada. Alguien dijo, me citaron mal esta mañana, así que vuelvo a repetir, o dije yo mal probablemente, Dígalo. que entre los países, las superpotencias no tienen alianzas, tienen intereses. Tiene interés. Y por lo tanto, no es que de la noche a la mañana van a decir que somos tan buenos y pasado mañana van a ser tan malos y a ellos les interesa. Por lo tanto, yo reconozco que esto es peligroso, es complicado. Y la mejor muestra de lo que está pasando, teníamos una gran relación con el gobierno, con el presidente Boric, el mismo presidente de Chile, el mismo que había. Teníamos una gran relación con el presidente Biden, que lo iba a ver a cada rato, incluso Boric fue varias veces a ver a Biden. Y ahora tenemos una relación bien complicada con Trump, pues. Ya. Ahora, Realmente ¿se algunos dará una están mejor mostrando relación con que el no está así. presidente Kass con el presidente Trump? Uno pensaría que va por esa línea, No, ¿no? hay que ver eso porque yo le voy a decir una cosa francamente. El presidente Trump no es un hegemón, una persona que practica la hegemonía. El presidente Trump está convencido, o sea, mire usted los tratados de libre comercio que ha firmado con algún número, tratados para arreglar el tema de los aranceles, Arancelarios unilaterales. exacto, con algunos países. Los recíprocos, perdón, recíprocos, Si pero tiene son 40, unilaterales finalmente. esos tratados tienen 40 artículos, 39 no mencionan a Estados Unidos. Son compromisos que adquiere el otro país para que no le pasen aranceles. Eso no se llama hegemonía, eso se llama primacía. Eso se llama, es decir, que finalmente el país que tiene hegemonía en una región es un país que de alguna manera hace concesiones, pues, algunas cosas mantiene, tiene organismos internacionales, las Naciones Unidas están para mantener la paz, etcétera. Se gasta recursos en eso. La postura del señor Trump es otra. No, mire, yo no me gasto un peso en esto. Yo no estoy dispuesto a ninguna cosa. Ustedes tienen que hacer lo que yo quiero porque yo tengo más poder simplemente. Y yo creo que eso no es lo mejor, no es lo que más nos conviene. Oiga, senador. No es lo más que más nos conviene. ¿Y quién mejor para saberlo que los venezolanos? Bueno, claro. Que de pronto festejaron, yo vi los venezolanos festejando en la calle Sí. porque volvían y ahora en el discurso del Estado de la Unión el presidente Trump dice que se lleva muy bien, que tiene una nueva amistad con Venezuela. Con la presidenta Tiene una nueva encargada, Delcy amistad con Rodríguez. Venezuela y que la presidenta Delcy Rodríguez es muy, muy grata, muy agradable. Entonces, ¿cómo se sienten esos que salieron a las calles a festejar? Yo no creo que sea muy bueno, pero es porque finalmente lo que el señor Trump está evaluando es que esos son los intereses de Estados Unidos. Ya, ahora, pero, senador, entendiendo la complejidad, evidentemente, de toda esta historia y lo que va a hacer después, no es para nada fácil tomar una decisión, pero le hago la pregunta bien en concreto. Si se no perseverara el Estado de Chile con este proyecto de cable submarino con China, ¿puede generar un problema con China? ¿O si se perseverara, podría generar un gran problema con Estados Unidos? Yo creo que usted tiene razón, no es fácil determinar eso. Yo le confieso que yo no tengo todos los antecedentes como para decir esto es lo que conviene o no. Lo que yo sé es que nosotros no podemos dejar de tener amistad con ambos países. O sea, que llegara a Y puntos eso comunes, digamos. Lo que se hizo en algún minuto el también, o que sea, llegue- en la administración del presidente Piñera, antes este proyecto con otro cable, digamos, había sido comentado en el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.
Finalmente llega Mike, y se cuenta eso, llega Mike Pompeo a Chile, habla con el presidente Piñera y con su gobierno y finalmente no se persevera en ese cable que en algún minuto fue anunciado como una intención. De ahí Así es. no pasó nada, pero me imagino que también hubo que tener conversaciones con ambas partes, ahí Chile entre medio. Yo entiendo que el subsecretario de Energía estuvo en China, supongo que habrá sido para hablar sobre el cable, ¿no? Y él nos podrá contar o podrá informar acerca de qué fue lo que conversó. Podrá informar al presidente, ¿eh? Y al presidente nuevo va a tener que informarlo también, tiene derecho a eso el presidente nuevo. Sí, claro. Porque aquí, como usted dice, o sea, esto lo va a tener que decidir el presidente, el nuevo presidente, a partir de menos de 2 semanas más, pues. Oiga, Y eso, sí, eso es complicado porque, mire, como dijo alguna vez la señora Merkel, uno no saca nada con echarle la culpa al que se fue, pues, uno toma a los países como le llegan. lógico. Como llegan y uno lo Los países administra y como le va haciendo lo llegan. que quiere, lo que piensa que es lo Y él mejor para tiene, el país. exacto, exacto, exacto. Oiga, ya que mencionaba, déjeme hacer un paréntesis, también en la experiencia de su visión. En todo esto, porque vamos sumando elementos, quizás este es más secundario, pero no tanto si uno lo piensa. Hablaba de la expresidenta Bachelet, hay una candidatura oficial en Naciones Unidas. Sabemos que Estados Unidos, el Consejo de Seguridad puede decir y vetar, y hasta ahí no me llegó la candidatura. ¿Esto podría también ser un impacto? Ya que hay una medida Mire, de revocación de visas que es bastante inédita en nuestro país, pero que usted dice, y yo estoy de acuerdo con usted, es una medida que el Departamento de Estado ha aplicado en otras situaciones, en otros países también. No le quito el mérito, no mire, le quito lo grave. yo creo que mire, yo personalmente, déjeme decir una cosa, yo no creo que el gobierno de Estados Unidos esté demasiado preocupado, y para dejar de lado algo, ¿ah? Esté demasiado preocupado en las Naciones Unidas, porque las cosas que hacen Naciones Unidas, la mayor parte de ellas no le interesan al presidente Trump. No digo que esté en contra o esté a favor, es que no son sus intereses, pues. Sí. El cambio climático, los derechos humanos, esas cosas no son los temas de él. Entonces, el tema ahora, usted me pregunta qué pasa con la elección de Michelle Bachelet. Yo digo, no, esto no es un tema de Estados Unidos. Este es un tema primero que la candidatura fue presentada por 3 países. La candidatura fue presentada por 3 países y fue presentada por 3 países que son Chile, Brasil y México. Las naciones, en las reglas de Naciones Unidas está perfectamente claro que cualquier país puede presentar a cualquier ciudadano de un país que sea miembro de Naciones Unidas. Tanto es así que los libaneses iban a presentar a una señora ecuatoriana, o los ecuatorianos a una señora libanesa, no sé cómo era, pero una de esas dos cosas era. Por lo tanto, la primera es si Estados Unidos, perdón, si el presidente Kass no quiere, tendrá que hablar con los otros 2 países con que se asoció en esta materia, pues. Ya. Porque si él no quiere, los otros 2 por lo más tienen perfecto derecho a seguir. Sí, lógico. Perfecto derecho. Sí. Senador Insulza, otro punto, aquí hay muchísimos, ¿no? Y quiero ir al tema de seguridad, que finalmente uno va leyendo, escuchando y ve que la clave aquí es el tema de seguridad o las brechas o las amenazas de seguridad regional del país de Estados Unidos. ¿Cómo usted lo ha leído también? Porque este es el centro del tema, lo que expone Estados Unidos como riesgo, como amenaza, la situación y los antecedentes también de China en términos del manejo de información y de información de otros. Mire, yo creo que hay problemas, son visiones distintas, ¿no? Yo realmente pienso que la postura china no ha cambiado tanto en los últimos años como para decir que hoy día tiene algún interés hegemónico o de primacía con América Latina. Lo que le interesa fundamentalmente al gobierno chino en el caso de de América Latina son principalmente el comercio, hasta el punto que en algún momento propusieron comprar algunas empresas o- o fijar precios y cosas por el estilo, que se les dijo, no, aquí, miren, aquí el que compra empresas es porque tiene dinero con que comprarla y no se, y no- y si su dueño se las quiere vender. Aquí no hay límite en este país, salvo los que están fijados en las leyes sobre inversión extranjera. Entonces, yo creo que China no ha querido nunca hacerse de un país aliado en América Latina. Lo que ha querido es encontrar mercado para su producto. Y de pronto esos mercados, como bien sabemos, también requieren inversiones. Y por lo tanto también tienen interés en las inversiones.
pero de ahí a que quiera dominar América Latina o hacerse parte de América Latina, creo que realmente eso es un error, es un error. Ahora, yo no voy a convencer a los norteamericanos. Los norteamericanos se han equivocado con su política respecto de China tantas veces que cuando China estaba, todavía no se consideraba una superpotencia, ellos creían que con el crecimiento de China y el desarrollo de China iba a cambiar también la forma de gobierno. Ujú. Esa forma de gobierno con nombres distintos tiene 4000 años, entonces no Ahí creo que la está. vayamos a cambiar nosotros, ¿no? Ujú. Entonces no es que yo diría que aquí hay alguna receta mágica. Lo que yo creo que nosotros tenemos que hacer política para tener relaciones económicas buenas con China. No tenemos ninguna Bien. razón para querer aliarnos con China para entrar a no lo hemos tenido nunca y lo vamos a tener tampoco. Pero dejando de lado todo recato, nosotros restablecimos relaciones con China hace ya 55 años. Y hemos venido construyendo una relación que es difícil de construir, complicada, pasando por el gobierno militar, que Sí, China no podrá haber condenado, pero en ningún caso rompió relaciones, volviendo al gobierno democrático y siendo senador. el primer país con que se firmó un acuerdo de libre comercio. Sí, claro. Y fíjese usted que eso no lo vamos a votar. ¿Cómo lo vamos a votar por tres discusiones que arma algún embajador por ahí sobre el cable submarino? Nosotros tenemos que tener una relación con China. Reconozco que mantener una relación con China y al mismo tiempo en Estados Unidos es difícil. Pero yo espero bueno, para eso tenemos una Cancillería que encontrará Sí, las pues. formas de mejorarla. Así es. Senador José Miguel Insulza, como siempre, agradecerle su tiempo y esta conversación, senador. Que esté muy bien. Bueno, muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta Hasta luego. luego. Nos Gracias. vemos. Gracias.